a esta sesión en la que vamos a hablar sobre el pitch literario. Es una sesión que vamos a estar Alberto Aferete y yo. Mi nombre es Belén Vacas. Como os comentaba también en el inicio, lo que queremos es daros todas las herramientas que necesitáis para preparar un buen pitch literario. Vale, entonces vamos a empezar pues por el principio. Alberto, ¿qué es un pitch literario? Pues creo que tenemos que pensar en el pitch desde dos vertientes, ¿no? ¿Para qué nos sirve y cuál es nuestra posición dentro del pitch? Que a lo largo de esta sesión nosotros vamos a ir desgranándolas para que nos quede muy claro qué es lo que buscamos siempre en un pitch literario. Un pitch, de alguna forma, lo podemos definir como una especie de presentación inicial de un libro, ¿no? Nadie conoce nuestro libro, entonces nosotros queremos darlo a conocer. ¿Y a quién queremos darlo a conocer? Principalmente a un editor o a un agente, que son aquellas dos personas que van a poder o representar el libro o llevar el libro hasta los lectores porque decida publicarlo. ¿Qué ocurre? Que lo primero que tenemos que hacer nosotros para elaborar un pitch literario es conocer adecuadamente nuestro libro, ¿no? De alguna forma, preparar este pitch, esta presentación del libro, nos va a exigir a nosotros distanciarnos un poco del texto que hemos escrito y entender qué libro tenemos entre manos. Tenemos que ser muy objetivos, muy claros, para tener información exacta que de verdad pueda convencer a la persona a la que le vamos a hablar del libro. Nos puede ser muy útil hablarle a nuestros amigos, a nuestros conocidos del libro, pero tenemos que plantearnos que esa cercanía que vamos a tener con ellos, cuando les hablemos ese interés, las personas a las que nos dirijamos, como no nos conocen, igual no lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a llamar su atención, no? Planteándonos esto, tenemos que pensar que un pitch siempre es una presentación breve. Tenemos un tiempo limitado. Esto es como si fuese un speed dating, ¿no? Que nos presentamos como muy rápido y tenemos que saber si conectamos o no conectamos con la otra persona. Y para hacerlo, como digo, tenemos que haber pensado muy bien qué es lo que necesitamos transmitir del libro y, por tanto, qué libro es el libro que hemos escrito. Y tenemos que ser objetivos y justos con el texto. Para hacerlo destacar, además, hay varias cuestiones que nos interesan. Por un lado, nos interesa saber, hablaremos de esto un poco más adelante seguramente, a qué libro se parece, cuál es dentro del mercado editorial, dónde podría tener un espacio, dónde van a estar los lectores de nuestro libro. Pero también tenemos que tener muy claro qué hace a nuestro libro diferente y especial. Porque si conseguimos que se parezca a otros libros, pero no conseguimos que sea distinto, que aporte algo nuevo, que implique que alguien quiera apostar por nuestro libro en vez de por otro, no conseguiremos que nuestro pitch sea exitoso. Entonces, de alguna forma, este pitch está pensado, este tipo de presentaciones son como una propuesta de marketing inicial para nuestra historia. Nosotros conocemos la historia y la tenemos que vender a alguien que va a tener que apostar por ella. Pero luego hay otro apartado que no es solo la historia o el libro que estemos ofreciendo, sino nosotros como autores que podemos ofrecer o que estamos ofreciendo, cuál es nuestro recorrido o cuáles son nuestros intereses o nuestra futura trayectoria, que es algo que también tiene que quedar muy claro dentro del pitch, ¿no? No solo el libro que ofrecemos, sino que ofrecemos nosotros como autores, como escritores, como investigadores o como periodistas. Porque, ¿qué ocurre? Este tipo de presentaciones no se hacen solo, igual pensamos a la hora de presentar un libro, pensamos en un texto de ficción, ¿no? Porque es lo que más solemos leer, una novela, un libro de cuentos, pero este tipo de pitch también son muy interesantes para textos de no ficción. La no ficción, por ejemplo, podrían ser investigaciones, libros que tengan una relevancia momentánea muy interesante para el mercado, ensayos. Y en este tipo de textos lo importante es dejar claro por qué es oportuno nuestro libro, ¿no? Por qué es el libro por el que hay que apostar precisamente ahora y con la visión que nosotros vamos a dar del texto. Sin embargo, en ficción, que es a lo que estamos más habituados, lo que tenemos que dejar claro es sobre todo qué historia estamos contando y cómo esa historia va a conectar con los personajes, cómo se desarrolla, cómo es el personaje principal, qué tipo de conflictos tiene, qué tipo de temas trata, cómo va a conectar con los distintos tipos de lectores que podría tener el libro y por qué habría que apostar por esta historia en lugar de por otra. Es decir, que la clave del pitch va a ser siempre el valor diferencial. Tenemos que entender cuál es su posición en el mercado, a qué se parecería, dónde tendría sitio,
pero qué lo hace distinto para que de verdad haya que apostar por él. Y esto, como digo, en un espacio nos tenemos que plantear que es un espacio limitado, algo muy rápido. Sí, además, bueno, Alberto, has hecho esta distinción entre la ficción y la no ficción y aunque pueda parecer algo obvio, aclaramos que el referente de la ficción es un mundo imaginario habitado por personajes que también son inventados, incluso pueden ser no humanos, mientras que la no ficción representa un aspecto muy concreto del mundo real poblado por personas de carne y hueso, ¿no? Y sobre todo resaltar esto que comenta Alberto, es muy importante que también tengáis estos referentes de dónde se sitúa vuestro libro a nivel de qué otros libros están publicados que se parezcan o que puedan tener similitudes, ¿no? Porque al final es como una referencia para, pues, a quien os dirigís, a los editores y a los agentes literarios, para ubicaros en un género concreto y en un catálogo concreto, ¿no? Ujú. También puede ser muy interesante pensar qué autores son los que me influyen a mí, a qué autores creo que me parezco o con qué tipo de autores tiene un poco de diálogo mi texto, ¿no? Que también les puede servir a los agentes y a los editores para tener ideas más claras sobre la propuesta que les estamos haciendo. Mm. Y además también esto que comentábamos de no es solo la propuesta de libro que ofreces, sino tú también estás interviniendo con tu personalidad a vender esta idea, ¿no? Es un poco también este magnetismo que tú puedas transmitir en ese brevísimo espacio de tiempo para pues que seduzca a todos los niveles, ¿no? A nivel de historia y a nivel bueno, de personalidad. Así que hay que diferenciarse de alguna forma y mostrar ahí pues todos los talentos. Pues yo creo que ahora ya pues estamos ante el peligro, ¿no? De qué manera podemos abordar la presentación de un libro? Y Pues sí, ¿querías decir algo más? Que te sí, interrumpí. sí, yo creo que es importante también aquí decir que hay muchas propuestas que llegan a las editoriales, pero la gran mayoría son descartadas en un primer vistazo porque no cumplen con los requisitos necesarios. Entonces es súper importante que aparte de conocer cómo funciona el sector editorial y a quién tenemos que dirigir las propuestas, qué sellos publican cosas similares a las nuestras para poder encajar bien nuestra propuesta y dirigirla a las personas adecuadas, es importante que sepáis pues que tengáis estas herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo podemos abordar esta presentación. Sí, eso, esto que nos estaba recordando Belén es súper importante porque muchas veces creemos cuando se rechazan los manuscritos o no se llega a un contrato de publicación, creemos que es por cuestiones de calidad y en la mayoría de los casos no tiene nada que ver. Hay muchas veces Mm, textos, y esto a veces pasa también desde parte de los agentes. Hay textos que están muy bien, pero no tienen espacio en la editorial a la que se han propuesto esos textos. Pues porque no trata temas que a lo mejor no son el tipo de temas que trata la editorial o pertenecen a un género que esa editorial no suele publicar y no tiene una visión parecida al resto de libros que publica. Hay un concepto que es el del catálogo, ¿no? Que son todos los libros que a lo largo de la historia ha ido publicando una editorial y ese catálogo de alguna forma tiene una identidad. Entonces nosotros como escritores tenemos que fijarnos sobre todo en el catálogo más reciente, porque el catálogo también va evolucionando, tenemos que fijarnos en ese catálogo más reciente de las editoriales para entender dónde vamos a tener nosotros el espacio. Y así, por un lado, evitamos nosotros hacer un esfuerzo de intentar convencer a alguien que no va a tener interés en nuestra propuesta porque no tiene espacio dentro de su catálogo y a veces es tiempo, recursos que invertimos y no nos llevan a un sitio. Hay que ser un poco estratégico en este tipo de decisiones y, por otro lado, tampoco hacemos perder el tiempo a los comités de lectura o a los lectores porque si hubiésemos identificado claramente, no habríamos llevado el texto y a lo mejor pues se habría leído, habría menos manuscritos y todavía habría más tiempo para leerlos y, para, y para analizarlos. ¿Qué ocurre? Que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, a la hora también de seleccionar dónde hacer un pitch o ante quién hacer un pitch, tenemos que tener esto claro. Igual que pensaríamos, aquí le vamos a mandar un manuscrito que hemos impreso, tenemos que pensar ante qué editor o ante qué agente vamos a ir a hablar y a presentar nuestro libro. Para ello,
ya que hemos hablado de ficción, no ficción, podemos plantearnos como dos ideas distintas. En ficción, como decíamos, va a ser muy importante que dejemos muy claro cuál es el tema principal del que está hablando nuestro texto. Porque si dejamos claro ese tema, la persona que nos esté escuchando va a saber si le interesa, si no le interesa y si lo considera relevante. Si nosotros a priori consideramos que ese tema es relevante y que va a tener espacio en el mercado, tenemos que ser capaces de saber explicar por qué consideramos que ese tema es relevante. Vamos a tener que convencer a la otra persona, vamos a convencerle de que realmente este tema es el que quería sacar dentro de un ensayo, ¿no? Y también tenemos que dejar muy claro cuál es la pregunta a la que responde nuestro texto o el tipo de investigación. También puede ser muy interesante que hablemos un poco de aspectos en los que nos hemos centrado o cuál es la visión que damos sobre un tema, ¿no? Podemos ponernos hemos escrito un ensayo feminista, pues a lo mejor puede ser muy relevante que expliquemos cuál es exactamente nuestra posición y nuestra visión a la hora de desarrollar ese manuscrito, ¿no? También es muy importante que cuando hacemos este tipo de propuestas estemos muy al día y tengamos muy claro cuáles son los temas que están de actualidad, porque al final eso sí que va a ser relevante en la no ficción para que el libro resulte más o menos interesante o tengamos una posibilidad mayor de éxito dentro de nuestro pitch. Y contándole a la persona que tengamos enfrente qué es lo que hace tan relevante y tan necesario nuestro texto, será la forma en la que le convenzamos para apostar por él. Sin embargo, en la ficción, lo que tiene que quedar muy claro es qué tipo de historia y qué es lo que ocurre y sobre todo cómo esa historia puede enganchar o conectar emocionalmente con los lectores. Esto es una idea a veces que la sentimos y nos cuesta expresarla, pero en parte es el motor de los grandes éxitos narrativos, ¿no? Las historias que llegan a los lectores y que los lectores comparten entre ellos. Entonces, es súper importante que esta idea la tengamos muy clara. Como decíamos antes, es primordial que sepamos dónde en el mercado tendría espacio para acercarnos nosotros al editor adecuado o al agente adecuado y sobre todo para contarles a qué tipo de lectores les va a interesar. Podemos hablarle, como hemos dicho, de a qué libro se parece. De hecho, le podemos dar combinaciones de libros. Pues mi libro se parece a El Código Da Vinci y al Último Catón, porque tiene esto de este y esto de lo otro. Eso como lectores o dentro del proceso de edición lo hacemos también mucho, incluso en los procesos de marketing se hace después. Si nosotros facilitamos ya ese trabajo inicial al editor o a la gente, va a ser mucho más fácil que entienda nuestro texto como una propuesta cerrada. Y cuanto más cerrada sea la propuesta y más solvente, más fácil va a ser que esa persona apueste por nuestro texto. Y como decía, es primordial siempre que expliquemos cuál es el valor diferencial de nuestro texto, en qué se parece, pero también qué aporta de novedoso, por qué hay que apostar por él y qué va a aportar a lo que ya han aportado esos libros que han funcionado, porque el nuestro va a funcionar al parecerse, pero también al diferenciarse un poco, al dar algo más que esos libros no habían dado. Por último, puede ser muy interesante que pensemos también en cuál es el lector potencial, también se lo podemos contar. ¿Qué tipo de lector hay detrás de nuestro texto? ¿En qué lector hemos pensado nosotros cuando estábamos escribiendo? Aquí ya no nos sirve esta cosa que a veces decimos de yo escribo para mí mismo. Si uno ha escrito una historia para sí mismo y está convencido de su historia, ¿cómo es él mismo o ella misma como lector? ¿Cómo se definiría? Esa idea también nos puede ayudar, porque a veces nos puede resultar complicado de no, pero si yo no he escrito con nadie en mente, pero a lo mejor sí que lo hemos escrito para nosotros o para el nosotros que éramos hace 10 años porque esa historia siempre nos ha interesado, ¿no? ¿Cómo éramos en ese momento? ¿Qué nos interesaba? ¿Qué nos inquietaba? Tener todo esto claro, aunque no podamos dar todos los detalles, sino que tengamos que hacer una síntesis, nos va a ayudar para ser más solventes y más convincentes. Y luego me gustaría señalar también que es muy importante dentro del mundo editorial y de la publicación de libros una idea, que es si un texto va a poder viajar. Tenemos un público inicial, ¿no? Tenemos un público al que nos va a resultar fácil llegar, pero vamos a poder viajar, vamos a poder expandir ese público.
va a interesar no solo a ese público, sino a un público mayor, o mi libro es un libro que transcurre en España o va a interesar al público español, pero va a poder interesar al público hispanohablante de otros países. Esto también puede ser muy interesante. Entonces, nuestra posición dentro del pitch es de alguna forma la de realizar una primera campaña de publicidad o marketing sobre nuestro texto, ¿no? Por eso es muy importante que nos distanciemos un poco de él. Y cada vez es más importante que los autores tengamos muy claro que esto es parte fundamental de nuestro trabajo. Esta apuesta por la parte más publicitaria del texto, porque al final pensad que si no defendéis vosotros vuestro texto, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a defender mejor que vosotros el texto que habéis escrito? ¿No? Pues sí, es verdad, y va muy en línea con la pregunta que nos deja Joaquín sobre si las editoriales publican obras o autores con branding. Es un poquito esto, sí, sí lo hacen y es bueno que también se tenga esta visión porque al final quizás no es la que más nos guste como escritores, ¿no? Pero es muy importante que tengamos también este enfoque comercial porque al final publicamos para que se venda y al final pues tenemos que podernos dedicar a ello y por ello tenemos que ganar dinero pues vendiendo nuestro libro, ¿no? Así que bueno, más o menos de todo esto que has comentado, lo que veo es que se trata más de una decisión personal, ¿no? Un poco en función de la naturaleza del libro y tiraremos hacia una estrategia u otra de empezar con una pregunta o de ir directamente al factor diferencial o destacar precisamente este punto de vista más publicitario que tendría nuestro libro. Yo creo que en esta última opción, si vosotros estáis pues bastante metidos en el tema de marketing y ventas, también sería interesante si podéis aportar cifras de inversión en cuanto al posicionamiento y difusión de vuestro libro, pues porque si estáis familiarizados igual os resulta fácil hacer este cálculo y podéis también presentarlo como parte de vuestro pitch, ¿no? De con una inversión de X, mi libro quedaría posicionado apuntando hacia este público y podría ser exitoso. Así que bueno, yo creo que en resumen, si te parece, hacemos como los 3 puntos esenciales ¿Vale? de... Vamos allá, Los puntos esenciales del pitch, ¿verdad? ahí estamos. Mira, punto número 1. Tenemos que ser capaces de resumir el libro, contar exactamente cuál es nuestro libro y vamos a intentar hacerlo en una frase, ¿no? Porque todo lo que podamos sintetizar dentro de una frase va a ser siempre lo importante y lo que de verdad nos parece relevante y fundamental de nuestro libro. Normalmente queremos decir muchas cosas sobre el libro, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Y pasa también cuando preparéis este tipo de presentaciones por escrito. Hay que ser muy conciso. Tenemos que lograr la atención y tenemos que discriminar qué es importante y qué no es importante. Entonces va a ser crucial que seamos capaces de al menos hacer una definición en una línea y media como mucho, de qué es nuestro libro, cuál es nuestro libro. Luego, por otro lado, será importante crear una estrategia para utilizar bien el tiempo que nos den. Hemos hablado de, tenemos que contar cuál es el libro, con quién hablaría el libro, a quién se parecería, en qué se diferenciaría, a qué lector llegaría, cuál sería nuestra posición, cuál es nuestra figura como autores, qué es lo que ofrecemos. Todo eso lo tenemos que contar. Si nos dan un cuarto de hora, media hora, 20 minutos, tendremos que hacer una selección estratégica de los tiempos para que todo quede bien explicado y además haya una sensación de equilibrio, ¿no? Que no se note que hemos invertido mucho tiempo en una cosa y no nos ha quedado tiempo para otra. Mostrar esto nos va a ayudar mucho a demostrar solvencia a la hora de contar cosas y contar información y defender el proyecto que estamos defendiendo. Entonces va a ser muy importante que esto se trabaje. Y luego no podemos olvidar lo importante que es que al ser algo normalmente, hay veces que las podemos hacer, que estos pitches pueden ser digitales, otras veces serán presenciales, pero siempre tenemos que tener en mente que estamos haciendo uso de una interacción humana y todo lo que rodee nuestro discurso va a ser
clave para, para convencer. Vamos a tener que sonar naturales, seguros. Nadie conoce mejor que nosotros nuestro libro. Tenemos que ser convincentes y a la vez humildes. Tampoco podemos mostrar una actitud de, bueno, es que este es el mejor libro absolutamente. No, tenemos que convencer, pero desde esa humildad, ¿no? De, esto es lo que he escrito, estoy convencido de lo que he escrito y como es lo mejor que he escrito, os lo estoy ofreciendo, porque creo que es lo que podríais estar buscando o lo que necesitéis. Tenemos que mostrar esa confianza pero resultando en todo momento naturales, cercanos y amables, ¿no? Favoreciendo precisamente esa interacción humana, porque no podemos olvidar que el proceso de edición de un libro es un proceso en el que el factor humano, que a veces lo olvidamos, es fundamental. Es un proceso de gestión de talento. Y como se está gestionando el talento, están entrando en juego una serie de aspectos psicológicos y emocionales que el editor o el agente necesitan saber cómo van a tener que trabajar. Entonces ya desde el pitch nosotros le estamos dando información de esto, ¿no? Le estamos dando sin darnos cuenta información de cómo vamos a actuar cuando nos proponga un cambio o cómo vamos a actuar cuando a lo mejor hayamos seguido una estrategia y no haya funcionado y haya que cambiar de estrategia, ¿no? Toda esa flexibilidad, toda esa forma de trabajar, toda esa implicación la podemos demostrar ya en el pitch y es súper fundamental. Totalmente, es que es tu entrevista de trabajo básicamente, ¿no? Ahí es Efectivamente. como donde das todos los detalles pues lo que comentas, de al final cómo va a ser esa relación entre tú y tu editor, ¿no? Sí, yo aquí lo que os recomiendo sobre todo es que si os veis flojos en esta parte, veáis vídeos, os apuntéis a cursos de hablar en público, de incluso de estrategias de venta, cosas que os puedan ayudar a adquirir estas herramientas sobre y aprendizaje sobre pues, el lenguaje no verbal, la importancia del contacto visual, bueno, un poquito qué estáis diciendo en realidad, además de que estéis nerviosos y todo esto, pero ya sabes bueno, pues que la gente lee todos estos gestos y que es importante que sepáis dominarlos y sepáis utilizarlos a vuestro favor, ¿no? Así que Ujú. bueno, os animamos muchísimo. Como decía Alberto, al final la interacción humana, y el hecho de que estéis presentando vuestro libro, lo que tiene que ser es como bueno, yo qué sé, una explosión como de energía y de entusiasmo por lo que estás haciendo, ¿no? Y por lo que estás presentando. Así que lo importante aquí es esto, es controlar esta emoción que sea sincera y que sea honesta y que sea contagiosa por el otro lado, pero a la vez proyectar esta confianza en lo que estás vendiendo, ¿no? De lo que estás hablando. Claro, y luego también es muy importante, a veces estamos menos acostumbrados a hablar en público o hablar ante gente desconocida para defender o presentar algo que nos importa, pero es muy importante que eliminemos de nuestras expectativas la posibilidad del fracaso. No siempre vamos a convencer a la otra persona, pero tenemos que contar con eso. Eso es parte de nuestro trabajo como autores. Mm. Eso no implica que nuestra presentación no haya sido lo mejor de lo que hemos sido capaces. Podremos aprender de esa presentación si no ha sido satisfactoria y en la siguiente lo haremos mejor. Entonces es súper importante que os expongáis lo máximo posible a este tipo de experiencias, porque a hablar en público, a defender algo, a presentar algo, se aprende mediante la práctica y la única forma que hay de aprender es exponerse a aquello que nos puede dar un poquito más de miedo o un poquito más de temor. Entonces, nunca tengáis miedo. Nadie mejor que vosotros conoce el texto. Nadie mejor que vosotros puede creer en vuestro libro. Podremos adecuar mejor o de una forma a lo mejor no es acertada las herramientas con las que lo comuniquemos, pero eso, el tiempo y la práctica nos ayudarán a identificar mucho más rápido y ser siempre mucho más exitosos. Pero nunca nos podemos tomar el que al final no salga adelante la propuesta como una parte del fracaso porque es parte de nuestro trabajo como autores. Y esto también nos puede ayudar y beneficiar incluso en el proceso de escritura y hasta en nuestra vida diaria y nuestra vida personal, ¿no?
Sí, además, bueno, siempre que podáis, acudid a estas oportunidades de pitching, porque al final es eso, es un ensayo para ti y de ahí recoges un montón de información para realmente pues ir mejorando tus estrategias y bueno, y fortalecerte, ¿no? Trabajar esta confianza y presentar y tomar estas herramientas e integrarlas en tu día a día ya casi, porque al final pues interactuamos con mucha gente a diario y seguro que también funcionan en otros aspectos de tu vida, ¿no? Ujú. Así que, a ver, yo sí es verdad bueno, que comentáis también cosas por el chat, ¿eh? Oportunidades. Hay muchos países que sí organizan de forma regular estos pitches y estos encuentros. En Estados Unidos lo llaman conferences y sí que organizan ferias y festivales en los que tú como escritor puedes acudir a estas sesiones que son, como decíamos antes, casi un speed dating, donde tienes a los editores y puedes ir pasando de uno a otro, ¿no? De los que te interesen para presentar tu propuesta. Aquí existen poquitas oportunidades, por eso más adelante os comentamos esto que hemos organizado desde Penguin Random House, por si os interesase presentar la candidatura, pues ahí os damos la oportunidad de poder acceder a un pitch literario con un editor de la casa. ¿Vale? Os lo contamos un poquito más adelante. Vamos a seguir, Alberto, si te parece. Sobre todo esto, practicad mucho y grabaros, mirar estas grabaciones para ir pues, viéndose a vosotros mismos y corregir pues, esos vicios de gestos, de coletillas que vamos añadiendo cuando no nos damos cuenta y presentádselo también a vuestros amigos, a vuestros familiares, si es gente relacionada con el sector, muchísimo mejor porque os darán esta visión un poquito más pues con enfoque profesional, pero bueno, que al final es más que nada que recibáis feedback y que vayáis ensayando muchísimo esta manera de sintetizar pues lo que queréis contar. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo presentamos un libro a un editor? Nos hemos preparado un poquito con algunas consignas para tener clara pues cómo estructuramos esta información, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, el primer paso, como ya hemos dicho y vamos a repetir, es encontrar el sitio adecuado, ¿no? Nosotros no podemos ir a un sitio en el que no nos esperen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar aquellos editores o aquellos agentes que puedan estar interesados en el texto, en la historia que nosotros hayamos escrito. Para esto, ahora mismo tenemos un montón de herramientas online, podemos rastrear distintas editoriales, ver qué libros publican. Muchas de ellas tienen sus correos de información en la parte de información. También podemos rastrear a los agentes, sobre todo en España sí que está más estandarizado que las editoriales sigan recibiendo manuscritos directamente. Fuera de España, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, suele funcionar todo más a través de agente. Entonces, en el caso de los agentes, sería muy interesante que accediésemos a ver distintos tipos de agente o pensásemos en autores que nos gustan a nosotros, investigásemos haciendo una búsqueda rápida en Google Literary Agent y el autor que nos guste, y encontraríamos probablemente quién está representando a ese autor y podríamos ver la nómina de autores que representa. Si nosotros creemos que nos parecemos a ese autor, a lo mejor puede ser más fácil que la gente esté interesada en nosotros. Podríamos entrar a su parte o página de submissions por si aceptan, por si no aceptan. Y sería muy importante también, las editoriales suelen ser menos específicas en el tipo de formato, pero muchas veces los agentes sí que exigen un tipo de formato muy concreto o una presentación de las primeras páginas o una presentación de una parte del texto, o en el caso del pitch, muchas veces dan también algunas directrices de qué es lo que les puede interesar. Entonces, con toda esta información que tenemos y ya hemos tenido claro nosotros qué tipo de libros hemos escrito, ¿no? Pues podemos hacer conexión entre el libro que tengo yo y lo que ellos buscan o ellos representan o ellos publican. Y podemos ir uniendo para saber dónde podría tener espacio nuestro libro y descartando, por mucho que nos guste una editorial o un agente, a aquellos en los que sepamos que no hay espacio para nosotros, porque vamos a gastar una energía que no nos interesa gastarla y la vamos a centrar en convencerles posteriormente. Entonces, esto sería como la parte principal. Como has dicho, hay veces que hay ferias de derechos, hay eventos también.
Y luego, lo que decíamos que también es muy importante que hablemos de nuestro trabajo como autores y de las ambiciones que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportarles? Ya no solo con el libro que les estamos ofreciendo, sino a un medio o largo plazo. Muchas editoriales les gusta mantener una política de autor en la que acompañen a lo largo de los textos al autor durante su crecimiento, durante su desarrollo, y desde sus primeros libros se hace esa apuesta y hay autores que se mantienen siempre en el mismo sello editorial porque al final es complicado encontrar un sitio donde uno esté totalmente a gusto y se trabaje de la forma en la que espera y valoran mucho eso. Entonces, es súper importante la figura de que les estamos ofreciendo, pero también que les vamos a poder ofrecer a lo largo del tiempo. Podemos contarles cuáles son nuestros siguientes proyectos si ya los tenemos. Quizá el texto ya tiene un tiempo escrito y les podemos contar qué es lo siguiente que nos apetece escribir o hacia dónde nos gustaría dirigir nuestra carrera y por qué. Esto puede ser muy interesante. Y es muy importante porque estas decisiones a veces también pueden ayudar o condicionar de alguna forma la decisión que se tome sobre los textos, ¿no? A la hora de representarlos o a la hora de publicarlos. Hay un concepto muy complicado y que exige mucho trabajo, sobre todo cuando un autor lanza su primera novela, y es la de construir la figura y la imagen del autor de cara al mercado, ¿no? Entonces, si nosotros ya le contamos al editor o al agente cuál es de alguna forma nuestra figura inicial y cómo se nos puede presentar a terceros o a los lectores, le vamos a facilitar mucho, mucho el trabajo. Y trabajar y cuidar esta idea que hablábamos antes pues, del branding, ¿no? De tener como una especie de imagen de marca, también va a ser muy importante a la hora de hacer que nuestros textos lleguen a los lectores. Sí, sí, totalmente. Al final es un poco, bueno, seguir vendiéndonos y vendernos a nosotros y vender la idea, ¿eh? Sé que es un término con el que tampoco nos sentimos muy a gusto, la palabra vender, ¿no? Pero bueno, al final es un poquito así. Es como, ¿por qué debería alguien apostar por este libro que al final va a ser vendido, ¿no? Y es el objetivo que queremos con esto, ¿no? Así que la satisfacción de ser publicado ya es muy grande, pero al final, pues si no hay un rendimiento económico de ello, bueno, pues muy poquitas veces tendremos oportunidad de que se pueda publicar. Claro, Entonces, sobre todo porque es muy... Normalmente los libros cuando se publican han llevado ya todo este proceso, ¿no? Y estamos muy seguros de que podrían interesar en el mercado y venderse y llegar a los lectores. Entonces, si nosotros no convencemos desde un primer momento que pueden tener esa vida, va a ser difícil que se crean nosotros, porque nosotros lanzamos los libros convencidos de que van a funcionar y a veces no funcionan, por mucho trabajo, mucho empeño, incluso mucho presupuesto en promoción que se invierta. Si desde el primer momento nosotros no trabajamos eso para convencerles de que puede ocurrir eso con el libro, a los editores o los agentes, va a ser más complicado que se interesen por eso, porque ya sabemos que luego en la parte final va a haber alguna cuestión que se nos escapa. Entonces, desde el primer momento tenemos que estar súper convencidos de que puede ser un exitazo, que va a interesar a los lectores y que hay que apostar por alguna razón especial por este libro. sí, había algunas personas que han preguntado por el chat, voy a unir como varias preguntas que he ido viendo. Nos preguntaban si era necesario tener redes sociales, si las editoriales también descartan a gente que no tenga muchos seguidores y si era necesario tener preparada pues una página web con un poco todas estas referencias. Y la idea yo creo que es un poco todo ayuda, evidentemente si tú pues en esta parte más personal demuestras que tienes ya pues un número de seguidores que están pendientes de cosas que puedas ir haciendo, cosas que puedas publicar, a lo mejor hasta ahora no te has lanzado al tema publicación, pero tienes cierta influencia en un área sobre la que tú publicarías, el tema sobre el que escribirías para publicar el libro, entonces ya es como asegurar que va a haber un público receptivo a este producto, ¿no? Pero no es exclusivo y ni es necesario para que una editorial se pueda interesar por ti. Piensa que las editoriales cuentan con las más pequeñas y las más grandes, ¿eh? A lo mejor pues estos cargos se concentran en personas
en el caso de las editoriales más pequeñas que hacen varias cosas, pero siempre hay un departamento de marketing, de prensa, de comunicación que se dedica un poco a trabajar esta estrategia para impulsar pues, el posicionamiento de este libro. Así que no os preocupéis en exceso por esto. Sí que es verdad que en los tiempos que corren, pues ahora es como casi inevitable estar en las redes y pues cuanto más te pueda conocer la gente, mejor. Y si puedes tener ya un número de gente interesada en lo que publicas, pues siempre es mejor. Claro, sobre todo porque cuanto más facilitemos el trabajo al editor o a la gente, y ese trabajo puede ser de encontrar información sobre nosotros o hacerse una idea más clara, más fácil va a ser convencerlo, aunque no lo convenzamos en el pitch o en la presentación que le hagamos. Si luego busca nuestra información, nuestro nombre por redes y puede acceder de forma rápida a nuestra información, nosotros de alguna forma le estamos dando la información que queremos darle sobre nosotros, que no hemos podido transmitir en ese pitch, pero que sí que hemos tenido tiempo de trabajar. Y a lo mejor en las redes, si utilizamos mucho las redes o si tenemos una web, le estamos dando una imagen muy clara que sí que hemos podido cuidar, que a lo mejor no hemos podido transmitir justo en el pitch, pero que nos ayuda a que si luego tiene que tomar alguna decisión, pueda consultar y pueda hacerse una imagen todavía más clara y sobre todo acorde a lo que nosotros creemos que tenemos que ofrecer. Y también nos preguntaban al principio, en el caso, por ejemplo, de tener un proyecto de poesía, si también teníamos que seguir un poco los mismos preceptos de la ficción, no ficción, o si cambiaba en algún aspecto el hecho de pertenecer a este género. Pues mira, yo en poesía, sobre todo, aparte de hablar de a qué autores, sobre todo en poesía, como es una cosa casi un poco más romántica hasta cierto punto, ¿no? Puede ser muy interesante que partas de los referentes que han hilado tu discurso o los referentes que te han llevado a desarrollarlo. ¿Con qué referentes, que en este caso pueden ser pues, referentes más clásicos o más contemporáneos, tu texto podría dialogar? Y a partir de ahí, yo lo que haría, porque es más complicado establecer pues un argumento, sí que puede haber a lo mejor en tu poemario un hilo argumental, puede estar hablando sobre la maternidad, puede estar hablando mi texto sobre el paso de la juventud. Podemos exponer ese tema igual que hacíamos en la no ficción y aportar alguna idea, algún ejemplo de cómo estamos aportando o qué estamos aportando de novedoso a ese tema. ¿Qué ocurre? Que pasaría a lo mejor también un poquito como con los libros de cuentos, ¿no? Tendríamos que buscar el enfoque ese englobador que siempre nos va a ayudar a vender el texto como un conjunto y a partir de ahí hacer ya un poquito la defensa, porque probablemente cada poema pues tenga una visión, unas imágenes muy concretas, pero siempre va a haber algo que, si hemos trabajado bien el poemario, constituya bien el poemario como una unidad a nivel temático, a nivel incluso de imágenes, de repeticiones, de intereses de los poemas. Podemos exponer todo eso y contárselo a los editores. Suele haber menos pitch de poesía, pero sí que sé de editoriales que han abierto ya procesos para premiar o apostar por proyectos de libro que todavía no han estado escritos, porque a veces este tipo de trabajos, de presentaciones también nos pueden permitir, si así nos lo dicen, presentar un proyecto que tengamos en curso y decir por dónde queremos llevarlo. Esto también nos sirve pues, cuando uno pide una beca de escritura, ¿no? Que al final es un proceso muy similar para distintos organismos, uno para el mercado editorial, otro para, pues a lo mejor, un organismo público, pero todo consiste en entender cuál es nuestro libro y transmitirlo lo mejor posible. Sí, es verdad, nos comentaba Andrés dónde existen un poco estas oportunidades de pitch, ¿no? Porque al final sí es verdad que hemos cogido este término, el pitch, del audiovisual, porque al final ahí sí se hacen pitch, presentaciones, pues a productoras, a televisiones para presentar estos proyectos audiovisuales. Y en la literatura, pues es un poco, andamos un poco escasos porque sí es verdad que hay, pues como decía Alberto, hay pequeñas editoriales que sí lo van haciendo de forma regular. Hay también escuelas de escritura, de edición y que lo vamos organizando también. Me incluyo porque os vamos a explicar también ahora la propuesta que os hacemos desde Penguin.
Eh, y también pues esto, ferias y eventos en los que sepáis que van a acudir los editores, que siempre podéis abordarlos, no para hacer el pitch allí, ¿no? Pero quizás sí una versión reducida de pitch, que sería como el elevator pitch, de esos 3 minutos que dura el viaje en un ascensor, ¿no? Pues casi cogerlos por el pasillo y poder hacer tengo esta propuesta, no puedes perdértela, ¿no? Así que bueno, pues si queréis os vamos a ver si veo alguna pregunta más, la recupero luego al final, ¿eh? Hemos leído así, sí, exacto, los que comenzaron, hay muchas propuestas que empezaron por Wattpad o por autopublicación y que luego los contratan desde editoriales más grandes. Sí, sí, sí sucede, sí, precisamente el hecho de esto, de que puedas confirmar que tienes un grupo de seguidores pues elevado, que pueden seguir y que pueden ser potenciales consumidores del libro que puedas publicar, pues sí, claro, luego incluso la propuesta viene desde la propia editorial muchas veces y si no, pues simplemente si este libro demuestra que ha tenido ciertas ventas, pues puede ser absorbido por una editorial para que la siguiente edición ya sea publicada por una más grande. Ujú. Vale, pues como decíamos, eh, ay, es que estoy como mirando porque no quiero dejar como preguntas. Vamos a explicaros lo de las jornadas y volvemos al tema de las preguntas para seguir resolviendo. Eh, Perfecto. pues estas jornadas profesionales que hemos organizado desde Cursiva, desde Penguin Random House, las vamos a organizar en marzo. Y lo que se trata es de organizar 2 sesiones. La primera son dos días diferentes. El primer día estaría dedicado a conferencias con este carácter profesionalizador en las que os explicaremos pues, cómo funciona el sector, qué profesiones existen dentro del sector, cómo presentar un libro a un editor, con ya todos los detalles que necesitáis, o sea, sería como esta sesión pero ampliada. Eh, También hablaremos con varios editores sobre cómo se construye un catálogo editorial, sobre todo esto que ha estado recalcando Alberto. Es muy importante que conozcáis muy bien las líneas editoriales de los sellos donde os vais a dirigir, ¿no? O donde vais a dirigir vuestra propuesta o donde se podría englobar vuestra propuesta. A veces no es solo uno, sino que podrían ser varias. Entonces tenéis que conocer muy bien la identidad de cada una de estas editoriales y de los géneros que publican. Y también la última sesión trabajaremos el tema del marketing editorial y os explicaremos pues cómo funciona un departamento editorial y cómo se trabaja para este posicionamiento tanto del libro como del autor, porque al final también los autores cuando publican un libro pues tienen presentaciones de libros, tienen firmas, acuden a festivales, a ferias y allí pues también se trabaja esta imagen y esta marca personal como escritor, ¿vale? Que puede ser pues más afín a vosotros o se puede construir para que vaya en línea con el libro que publicáis, ¿no? Así que esto sería el primer día. Ahora os vamos desgranando cada una de estas conferencias con el contenido y todo lo que necesitéis. Y el segundo día lo dedicamos a estos encuentros con editores. Entonces, ¿cómo hacemos estos encuentros? Se abre se abre una propuesta de presentación de candidaturas. Allí rellenáis un formulario con el paso a paso de todo lo que os vamos a ir pidiendo, pues nombre, contacto, de qué va tu libro, un poquito todo esto que hemos ido repasando con Alberto, de pues decir en una línea o en un breve párrafo de qué va tu libro, la historia, los giros, por qué es importante, qué interés comercial puede tener. Bueno, ya veréis que el formulario mismo pues os va pautando con todas estas cosas que se necesitan generalmente en la presentación de un pitch, que para esto también había alguna pregunta en el chat, entonces generalmente desde las editoriales o desde los lugares donde se ofrece esta oportunidad de pitch o de presentación de manuscritos. Nosotros hablamos de pitch, pero realmente se trata de presentar tu proyecto y puede ser a través del manuscrito. Entonces, generalmente ellos mismos ya cuelgan los requisitos y os van guiando o en un formulario o simplemente os dan las pautas en unas bases para que vosotros presentéis la solicitud con esos detalles de qué necesitan exactamente. Y en este segundo día la idea es esta, que presentéis la solicitud con toda la información que os pedimos. Se hace desde Penguin Random House y desde Cursiva una selección de 10 personas que tendrán este acceso a 5 editores de la casa. Estos 5 editores representarán diferentes géneros. Vamos a tratar la no ficción con Miguel Aguilar,
la ficción con Alberto Marcos, la parte de infantil juvenil con Rosa Samper, la parte de novela gráfica y cómic con Catalina Mejía, que es la editora de Salamandra Graphic, y el libro práctico, que también no os olvidéis de esta sección porque es muy interesante también, la trabajaremos con Teresa Petit. Ahora os vamos a ir desgranando en cada género qué tipo de libro y qué tipo de proyectos presentamos, ¿vale? Y así más o menos podéis también encajar y haceros una idea de dónde estaríais y dónde os situaríais. Toda esta información simplemente es para que la tengáis y si os apetece y queréis probar y queréis empezar pues estos ensayos, creo que es una muy buena oportunidad, ¿vale? Así que, Alberto, si quieres vamos explicando las Perfecto. conferencias. Vale, empezamos por el día 28 de marzo, ¿no? Que es el primer día, el día en el que seguiremos varias conferencias. Empezaremos sobre todo de lo general a lo particular y siguiendo de alguna forma el desarrollo que suele tener el libro dentro del sector. En la primera de las conferencias, que es cómo funciona el sector editorial y que compartiremos conmigo, hablaremos desde vuestra perspectiva de autores cómo funciona a grandes rasgos el sector. ¿Cuál es el funcionamiento general? ¿Qué ocurre desde el momento de la creación hasta el último proceso o la última parte, que es la llegada del texto a los lectores? Intentaremos, como os digo, darle una visión que os ayude a vosotros como autores para tener en cuenta a la hora de preparar vuestras presentaciones y de mover vuestros manuscritos y también para que os ayude en el momento en el que vuestro texto vaya a salir, porque de alguna forma conoceréis cuál es toda la vida que va a vivir el libro cuando alguien se ha fijado en él y va a hacer que llegue a quien va a leerlo, ¿no? Y luego nos centraremos, esta información se centrará todavía más en todos aquellos personas o procesos clave que existen dentro del proceso editorial, ¿no? Hay muchas profesiones dentro del sector editorial que muchas veces como autores no tenemos claros o nos sorprende cuando descubrimos que existen, ¿no? Existen lectores editoriales, sabemos que existen correctores, pero a lo mejor nos resulta menos común saber qué es un scout o tener en cuenta qué hace cada uno de los departamentos. Entonces, para que tengáis la visión, después de haber adquirido la general mucho más profunda, nos centraremos en la siguiente sesión en entender cuáles son todos los profesionales que forman parte del sector y de la publicación de un libro. Sí, pues también pensad que, bueno, aunque ahora estéis en esta charla porque os interesa, seguramente seáis escritores o tengáis idea de poder escribir algo en los próximos, en un tiempo más cercano, más lejano, también está bien que sepáis pues qué profesiones existen dentro del sector editorial, porque a lo mejor pues soy escritor, pero no me da y el resto del tiempo lo ocupo a ser lector profesional, ¿no? Precisamente por esta habilidad o interés o pasión que siento por la lectura y por los libros, ¿no? Y al final, pues Alberto se ha dedicado a ello y bueno, al final es también ser la mano derecha de los editores, ¿no? Al final los editores cuando reciben estos manuscritos los entregan a estos lectores profesionales para que hagan un informe y evalúen pues el interés, tanto en la historia en sí como también el interés comercial y el potencial que tiene ese libro dentro de su catálogo, ¿no? Así que, como dice Alberto, son profesiones que podemos conocer o bueno, o tal vez descubramos algunas que también nos pueden servir pues a nivel personal para reconducir nuestras carreras, ¿no? Seguiremos también, después de estas dos sesiones un poco más introductorias, que van a ir de lo más general a lo más concreto, pasaremos a esta sesión con Alberto Marcos para presentar tu libro a un editor, ¿no? Alberto es el editor de Plaza y Janés, es un sello de ficción y no ficción comercial y bueno, la idea es un poquito que él desde dentro, la idea también de todas estas conferencias y de estas jornadas es como desde dentro mostraros cómo funciona, ¿no? Todo esto es algo real, que es algo que es lo que hacemos nosotros, explicado para también pues aproximarnos un poco más y que sepáis pues desde dentro con información veraz y transparente pues cómo podéis vosotros también intervenir en este proceso, ¿no? Y en estas profesiones.
Así que Alberto, pues con toda su experiencia y toda su buen hacer en esto de recibir pitches, él suele acudir a pitches literarios de algunas escuelas, así que está bastante habituado y seguro que puede dar tips para preparar esta presentación a un editor o a un agente literario. Pensad que tenéis como los dos caminos, hacer este acceso directo a los editores en estas oportunidades que pueden surgir o buscar un agente que sea vuestro representante, ¿no? Y en ambos casos lo que tenéis que hacer es realmente convencerlo para que sea vuestra voz en estas transacciones, ¿no? También luego pensad que el agente literario es el que acude a las editoriales a vender todas las propuestas que le han llegado, ¿no? Sí, puedes presentarlo, Andrea. Perdona, que me he desviado porque he visto la pregunta de Andrea. Si no tienes terminado el libro pero está en proceso, puedes presentarlo también, sí. Seguiremos con la sesión sobre el catálogo editorial. Aquí vamos a presentar una mesa redonda con los editores que van a participar en el día siguiente en todos los encuentros, y Alberto también moderará esta mesa redonda para que un poquito nos digan desde estos diferentes géneros que representan, la no ficción, la ficción, el libro práctico, la novela gráfica, el cómic y el infantil juvenil, cómo esperan ellos recibir estas propuestas, ¿no? Que si hay algunas peculiaridades respecto a, pues mira, en no ficción hacemos esto, que ya lo hemos ido viendo un poquito hoy, pero sí que es verdad que cada propuesta tiene que ir ajustada un poco a lo que necesitan ellos ver y el potencial que necesitan ver en estas propuestas, ¿no? Os comentaba antes lo del libro práctico, porque aquí incluimos todo lo que son libros, manuales, guías prácticas, de temas como pues nutrición o bienestar, desarrollo emocional. Es un poco estos libros que a veces también pueden venir ilustrados, pero que engloban todas estas temáticas más prácticas, ¿no? Más de uso práctico, de cómo puedo aprender a hacer algo, ¿no? Pues con estos manuales, jardinería, un poquito todos estos temas más del uso. Y me he vuelto a desviar, pero bueno, quería aclarároslo. La última conferencia que tendremos es sobre marketing editorial. La daremos con Rita López, que se pertenece al departamento de branding y de marketing de Penguin Random House. Y desde ahí, pues también nos desgranará un poquito las funciones del departamento y cómo hacen cuando les llega una novedad, cómo trabajan para posicionar tanto el libro como al autor. ¿Vale? Esta es la parte del primer día de las conferencias, y el segundo día ya pasaríamos a estos 10 personas que hayamos seleccionado de todas las candidaturas presentadas. Tendrán este encuentro con los editores, que será un encuentro en streaming, las conferencias también, no lo he dicho, pero será todo en streaming para que podamos realmente presentar candidaturas de todo el mundo y podamos tener estos encuentros también desde cualquier lugar del mundo. Así que daremos 25 minutos para cada propuesta, y en esos 25 minutos tenéis que lanzar este pitch y bueno, y esperar que también haya este feedback por parte del editor. Muchas veces nuestro pitch tiene que durar pues lo mínimo posible, sin dejarnos nada importante, pero sí que lo interesante aquí es conocer la opinión del editor, ¿no? Así que además de haberse leído vuestra propuesta, la idea es que el pitch sea lo más conciso y claro y especificado posible, para que si van surgiendo preguntas os las haga y vayáis clarificando, ¿vale? La selección se hará pues, por criterio de realmente valoraremos la viabilidad y el interés de la propuesta, y haremos esta selección de entre todas las que recibamos. También irán divididas por género, para que cada editor pues realmente reciba las que pertenezcan a su área. ¿De acuerdo? Entonces, pues objetivos, los que hemos comentado prácticamente, no sé si me dejo algo. Sí, ahora paso a comentaros precios. Sí, los objetivos, pues que conozcáis cómo funciona el mundo editorial. Como hemos dicho al inicio, es súper importante que sepáis cómo funciona para que realmente deis con la persona indicada para vuestro proyecto, para que bueno, pues que realmente podáis ser valorados y no invirtáis energía, no os frustréis porque no os hacen caso, sino que realmente vayáis no me pueden decir que no, porque esto es un pedazo de libro para su catálogo. También descubrir qué vías hay para hacer llegar las propuestas del libro, que aquí os hemos ido descubriendo algunas.
establecer una estrategia, como comentaba Alberto al inicio, de propuesta editorial, pues dónde voy a invertir el tiempo, el poco tiempo que tengo, cómo lo voy a invertir y qué voy a contar y qué me voy a dejar y qué voy a provocar que me pregunten para así también desarrollar un poquito más esa parte, ¿no? Conocer el proceso de publicación de un libro, al final es desde la idea del autor hasta que llega a una estantería de una librería o bueno, de un e-commerce, pues qué pasa entre medio, ¿no? ¿Quién interviene, además de las profesiones, pues un poco todo el proceso del libro en sí. Descubrir qué personas participan en este proceso y establecer una estrategia también de venta y de visibilidad para tu libro y para ti como autor. Y yo creo que con todo esto me queda el tema de los tickets. Esto va a ser, como os hemos dicho, son 2 jornadas. El ticket completo de las 2 jornadas vale 59 euros. Este ticket completo te da acceso a todas las conferencias y a la presentación de candidatura. ¿Vale? No quiere decir que con presentar la candidatura ya vayas a tener acceso. Recordar que va a ser un proceso de selección y luego, si no os interesa presentar candidatura, pero queréis aprender más sobre el sector editorial, podéis comprar las conferencias de forma individual a un precio de 19 euros. Y sobre todo que tienen hasta el día 6 de marzo, ¿verdad? Para apuntarse y por si alguien se lo tiene que pensar un poco más o lo que sea, hasta el 6 de marzo es la fecha límite, que luego se nos echa siempre el tiempo encima, Y no que lo no sé comentamos, sí es verdad. Sí, os he dejado en el chat el enlace a, bueno, tenéis la ficha con todo explicado con más detalle, pues todo el desglose de las conferencias, también lo que os he comentado antes de los distintos editores que van a estar presentes para los encuentros. Allí encontraréis el detalle de qué tipo de proyectos se engloban dentro de cada género, pues que esperamos con un libro de no ficción, ¿no? Pues ensayos sobre filosofía, bla, 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 bla. Un poquito allí veréis el desglose para también, si os animáis a presentar la candidatura, que podáis elegir el género adecuado para poder presentarla pues ya con este desglose de género y ya sabemos a qué editor os dirigís en concreto, ¿de acuerdo? Novela histórica entra, sí, sí, sí. Sin duda. Entonces, lo que os comentaba también es que las jornadas se desarrollarán el 28 y el 29 de marzo y tenéis hasta el 6 de marzo para presentar las candidaturas, así que no es de inmediato, podéis trabajarlo durante un tiempo. Sí, novela también, sí, 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 de hecho es que todo tipo de libros. Ciencia ficción también, sí, sería ficción, sí, sí. Sí, todo lo que sea ficción, da igual el género, tendría espacio. Sí, y no os preocupéis porque si no tenéis claro el género, presentad uno que nosotros como luego vamos a recibir las candidaturas, si está dentro de un género, pertenece a otro, nosotros mismos lo moveríamos, así que no os preocupéis por esto. ¿Y qué más, Alberto? ¿Nos dejamos cosas? Yo creo que no. Nos pregunta por aquí Leticia si proyectos de novela se pueden presentar. Pueden no estar acabadas. Yo creo que lo idóneo sería que tuvieses ya parte desarrollada, ¿no? Porque al final tienes que presentar y tienes que tener muy claro qué estás presentando para que sea por lo menos una idea solvente. Igual es más complicado si la idea solo la tienes en la cabeza, pero de aquí al 6 de marzo hay tiempo para que por lo menos haya, si alguien tiene la idea como muy en borrador, para que la haya podido desarrollar un poquito. Sobre todo por lo que os decíamos, que es muy importante tener una idea muy clara de cuál es el texto que vamos a escribir o que queremos escribir o que hemos escrito. Y teniendo esa idea tan clara, podemos venderla y comunicarla mucho mejor. Pero sí, como os decíamos antes, hay veces que estos procesos se hacen también para textos que están todavía en proceso y que luego se completa a veces el proceso con el propio editor en el proceso de edición. Sí, lo que es importante es que pues no os pillen, ¿no? Que si llegáis a tener ese acceso y a lo mejor os preguntan, vale, pero ¿y cómo piensas acabarlo, no? Pues aunque no lo tengas escrito, que al menos puedas barajar varias ideas o compartirlas con él, porque quizás también pues está bien que te dé feedback y te diga, pues mira, pues por aquí yo iría por aquí, por allí, me parece buena idea esto o desarrolla más lo otro, ¿no? La idea a partir de aquí es, una vez tenéis el pitch, pues que al final los editores tendrán vuestro contacto y si es una propuesta que les puede interesar, pues seguirán en contacto con vosotros para desarrollarlo. Sí es importante recalcar que el hecho de que accedáis al pitch
no significa que vayáis a publicar con Penguin Random House. Y esto es algo que es importante porque simplemente tendréis este feedback. Puede ser que les interese y que quieran seguir sabiendo sobre ello, pero no garantiza la publicación con Penguin ni ninguno de los sellos, ¿de acuerdo? Y también el tema de los derechos son siempre vuestros. Nosotros no vamos a adquirir nada ni vamos a quedarnos con ideas. En ese sentido podéis estar tranquilos porque simplemente es una oportunidad que queremos daros, pero no hay ninguna intención más allá que respetar todo el tema de la confidencialidad y de la protección intelectual y la protección de datos a nivel personal para este propósito que es el de poder hacer estos encuentros y que tenga lugar esta oportunidad de pitch. Las recomendaciones sobre lo que presentar y lo que no, lo veréis en el formulario. Os irán indicando qué es lo que necesitamos exactamente y a partir de ahí pues vosotros podéis empezar a trabajarlo. Si os inscribís, sí, también cuento en ficción, sí. Si os inscribís, veréis que ya tenéis acceso al formulario y a partir de ahí no hace falta que lo rellenéis en el momento, podéis rellenarlo al cabo del tiempo. Así que no sé, vamos a Alberto a ver si recuperamos algunas preguntas más. ¿10 Vale, candidatos en total o 10 por sección? Serían 10 en total, 2 por cada género. Sí. mira, la de Natalia, que si solo pueden asistir escritores, no hace falta, como habéis visto que hay distintos tipos de ticket, o incluso si uno decide el ticket completo pero no quiere presentar nada, no es obligatoria esa presentación. Eh, Podéis asistir tanto escritores, porque al final tiene este enfoque que es muy rico para los escritores, pero si alguien está interesado en el funcionamiento del sector editorial, en tener una idea más clara, porque trabaja como corrector, porque le gustaría saber hacia dónde dirigirse, también es una muy buena oportunidad para informarse y para aprender más sobre todo el sector. Sí, totalmente. Ramón también preguntaba qué 5 páginas recomendamos presentar. En la candidatura te piden las 5 primeras páginas. Generalmente se presenta el primer capítulo porque es donde está ahí todo el gancho y todo la atención de te voy a interesar sí o sí. Pero si tú crees que tienes otras 5 páginas que son mucho más potentes, pues serían esas. Al final tú conoces tu libro y vas a saber dónde está el potencial seductor del libro, así que envíanos esas, claro. Sí, sí. Yo, Ramón, no obstante, optaría por lo más posible páginas consecutivas, que den una idea clara de lo que estás presentando, ¿vale? Que no sean 5 páginas al azar que te parezcan relevantes, porque de esa forma sería como muy complicado entender de qué va el libro o cuál es la propuesta, ¿vale? Sí, sí, eso sí, que tengan esta cohesión, exacto, que bien puede ser un capítulo, que entonces ya sería redondo, pero sí es importante esto de que sean consecutivas, que no es que sea esta de aquí, esta de allí. Sí es verdad que tendría que tener esta unidad, bien sea una parte de un capítulo o esto, o las 5 que tú selecciones. Sí, Servando dice, ¿os interesaría un proyecto de libro para comenzar a vivir la espiritualidad del agradecimiento? Eh, Esto tiene cabida, quiero decir, más que nos interesa a nosotros a nivel personal, sí tiene cabida, hay sellos que publican sobre desarrollo y crecimiento personal, así que sí tendría cabida. Deberías ver un poco qué tipo de sellos publican este tipo de libros, que puede ser más o una guía práctica o manuales o simplemente pues esta experiencia personal o de alguien que ha pasado por estos procesos más espirituales. Sí, sí, adelante con ello. El de las conferencias, dice, ¿podrías copiar el enlace para las conferencias solo? Elena, sí, como son fichas distintas, tendría que colgar los 5 enlaces. Si vais a la página web, os pongo el enlace donde estarían todas. Que es desde la página web de Cursiva, hay un apartado que se llama Cursiva Live. Desde Cursiva Live verás allí todas las conferencias, las fichas de las conferencias individuales. Una vez nos inscribimos, nos envían la especificación sobre lo que hay que enviar. Sí, sí, Aisha. Una vez te inscribes, ya tienes acceso al aula virtual de Cursiva, que es este espacio que se accede desde la web de Cursiva, que es un Moodle, es una plataforma de contacto y allí podemos colgar pues este enlace de la candidatura, que ya lo verás allí, y, y bueno, cualquier otra información que necesites. ¿De acuerdo?
Mira, yo he recuperado por aquí arriba que nos preguntaba Joaquín sobre recomendaciones sobre el texto a presentar. Eh, Tendrás indicaciones sobre lo que se requiere para la candidatura, pero siempre haz que el texto sea agradable a la lectura, ¿vale? Ten en cuenta los márgenes, que la letra se lea bien, que esté bien, porque piensa que normalmente los textos que remitimos los lee gente que lee muchas horas al día y cuanto más facilitemos el proceso de lectura, mejor será. Si las imágenes que quieres incluir son necesarias, pues forman parte del libro, no habría problema, pero sí que es importante cuidar un poquito la maquetación y que resulte cómoda, sobre todo la lectura. Que usemos un poco un interlineado a 1,5 o 2 para facilitar y no apelotonar todo el texto en la página, porque eso también juega en nuestra contra a la hora de vender comunicar el texto que estamos ofreciendo, ¿vale? Puede ser mucho más útil enseñar menos, pero bien enseñado y que resulte cómoda la lectura, que a lo mejor si os decimos 5 páginas, uno diga, ay, pues mira, le voy a quitar todo el interlineado, voy a poner la letra muy pequeña, así puedo presentar más, que va a complicar la lectura y va a hacer el proceso de lectura algo más incómodo y menos agradable. Y todo ese tipo de cuestiones al final afectan a la lectura de un texto. Así Sí, que sobre todo intentar no caer mal, ¿sabes? Porque al final estas cosas son como pequeñas trampillas, pero que no se suelen recibir muy bien, ¿no? Es lo que dice Alberto. Perdona que te he cortado, pero sí es verdad que nos tenemos que intentar poner como en el otro lado, ¿no? Y realmente recibir un texto como que cuesta mucho de leer o que está todo muy apretado porque no se ha podido simplificar al máximo, ¿no? O no se ha encontrado, pues también demuestra que no existen esas herramientas o que no se ha sabido hacer en ese momento. Mm. También estar preparados pues a esto, a lo que comentaba Alberto, ¿no? A ese punto de no frustraros, porque al final de todo esto pues se obtiene mucha información que es muy válida en el fondo para reconducir y volver a intentarlo pues con este añadido, ¿no? De bueno, tengo un feedback que es súper válido porque es desde dentro, ¿no? Del sector, así que le voy a hacer caso porque me interesa. mira, nos pregunta Servando aquí por las horas. Las 15 horas sí corresponden a España, la hora española. Sí, sí, lo que ponemos en todo es hora española. Siempre ponemos el distintivo de CET, que es Central European Time. Y es verdad que en esto es muy importante que calculéis siempre, pues, en función de la diferencia horaria del lugar donde estéis, para no perderos las conferencias. Igualmente pensad que todo queda grabado y alojado en este espacio virtual al que si os matriculáis bien a una conferencia suelta o bien al ticket completo, tendréis allí todos los materiales para verlo en diferido, que al final si se os escapa algo, pues porque trabajáis o no lo podéis ver en el momento en directo, salvo el pitch con el editor, que sí estaría bien que, que estuvierais, eh, pues esto lo podéis recuperar luego a través del aula virtual. Ujú. Sandra también preguntaba, no me ha quedado claro cuándo hay que presentar la candidatura. Vale, las candidaturas están abiertas desde hace ya unas semanas y tenéis hasta el 6 de marzo para presentar candidatura. Eso es. Os podéis matricular ahora, pero no es necesario que hoy mismo quien se matricule suba el material. Tenéis tiempo para darle vueltas al material, trabajarlo y subir en el momento que sea antes del día 6 de marzo el material que os haga sentiros convencidos y seguros de lo que habéis presentado, ¿vale? Nos preguntaba por aquí Iván sobre la divulgación científica. Todo este tipo de libros que son libros divulgativos, ensayos, forman parte de la no ficción. Entonces, tanto sea de ciencia como sea de autoayuda, también sería un género de no ficción, como un estudio literario o como un ensayo histórico, todo tendría espacio dentro de la no ficción. Como os ha dicho Belén antes, como los textos se leerán, si vosotros lo habéis asignado hacia un sitio, pero a lo mejor su espacio estaría como más asignado en otra parcela, nosotros haríamos ese trabajo, que no os preocupéis, ¿vale? Ahí tendréis también nuestra ayuda, pero eso, cualquier tipo de libro divulgativo e informativo tiene espacio dentro de la no ficción. Sí, pensar incluso que también, pues esto, lo que comentábamos, libros de propuestas para infantil juvenil dirigido a público pues más joven.
novela gráfica, cómic, cualquier cosa que queráis también a nivel gráfico, también lo vamos a valorar. Así que animaros y ya por ello. A ver, Alberto, ¿qué más podemos solucionar por aquí? El horario de las jornadas. Lo que es el primer día de conferencias, empezamos a las 3 de la tarde, hora española, y terminamos a las 8. Son conferencias de 1 hora de duración y son 5. Así que empezamos de 3 a 4, luego de 4 a 5, bueno, y así hasta la última es de 7 a 8, que es la de marketing editorial. Y el segundo día todos los encuentros empiezan a las 6. Entonces a los 2 candidatos que seleccionemos de cada género les vamos a dar una franja horaria, bien de 6 a 6:25 o la siguiente que sería de 6:30 a 6:55. Porque esos encuentros serán con las personas cuyo pitch se haya seleccionado, ¿vale? Por Ujú, eso aparecen todas a las 18. ujú. Ana pregunta aquí por poesía, si se puede presentar poesía. Sí, también es lo que creo que es la pregunta que rescatábamos al inicio. Sí, lo podríais hacer. Sobre todo es esto, encontrar como un poco más el todo que englobe, pues, qué te ha llevado, ¿no? A, a esta propuesta en sí, si tiene un tema común o si es algo que es más aleatorio. Bueno, en todo caso se puede explicar igual. Sí. Lo de Andrés era si teníais que tener el manuscrito terminado, no es necesario, simplemente esto que si llegáis a acceder al pitch, que podáis tener soluciones a las preguntas que os puedan decir, porque al final, si vosotros en la presentación dejáis huequitos, pensad que, claro, el editor, el auditor lo verá clarísimo, entonces os va a preguntar sobre eso, pues que al menos tengáis una idea o algo pensado para poder solucionar los gaps. Mm. Se pueden varios proyectos del mismo género. Está cerrado a una candidatura por persona, sí. Si fuesen de géneros distintos, sí. Siendo del mismo género sería una candidatura. En todo caso, podéis leer las bases completas a nivel, pues, de funcionamiento, de las jornadas y de la selección. Están también en la página web. Tenéis todas las bases allí, por si queréis, pues, ver el detalle, que sé que al final es muy extenso y estamos resumiendo, pero bueno, sí, si queréis quedaros más tranquilos con todo, tenéis allí las bases publicadas. Novelas cortas, sí, también. Exacto, Andrés, sí, solamente acceden, o sea, de todas las candidaturas que recibamos, haremos un filtrado y seleccionaremos 10 a razón de 2 por cada género. Y os recuerdo que hay 5 géneros: ficción, no ficción, libro práctico, novela gráfica y cómic e infantil juvenil. Igualmente, si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a Cursiva y os solucionamos, bueno, pues cualquier cosilla que os haya quedado sin resolver. Sobre todo de esta sesión, aunque hayamos terminado con esta parte un poco más de estas jornadas, quedaros con estas herramientas y esta manera como de distribuir lo que sería la propuesta, que hemos llamado pitch literario, porque sí nos viene muy bien adquirir este término del audiovisual. Eh, pero bueno, que al final es esto, es que también tengáis este contenido porque bueno, pues es una parte importante, si queréis, pues incluso ir a por un agente literario. Preguntaban también si existían bases de datos de agentes y de. Existen, lo que pasa es que suelen manejar los agentes y suelen ser webs de pago, además de suscripción bastante cara. Se utilizan sobre todo para ver las compras, cesiones de derechos y los agentes suelen utilizarlos. Suele ser muy sencillo si ponéis sobre todo Literary Agent en Google y el autor y suele ser relativamente sencillo localizar quién representa a quién. Y los propios agentes, la mayoría de agencias, hay alguna que no, pero los propios agentes tienen la nómina de autores a los que representan y ahí podéis investigarlo. Pero no hay Y un, lo mismo también, sí. sí, que no hay para las personas que no somos agentes, no hay como un espacio en el que nosotros tengamos un Goodreads, por ejemplo, de agentes literarios, ¿no? Que pongamos el nombre y nos dé toda la información. Mm. Y también desde las páginas web de las editoriales
hablo de Penguin porque es el caso que conozco y sé que otras también funcionan igual, pero podéis acceder a un apartado que se llama servicios y allí hay un apartado que se llama envía tu manuscrito por si quisierais presentar la candidatura en forma escrita y sí que será necesario que tengáis ya pues el proyecto más avanzado porque al final pues lo que estáis enviando es un manuscrito, es decir, ya lo que sería la concepción del libro eh, para ser valorado, pero allí también, lo que os comentaba antes, veréis las condiciones que ellos ponen en este formato de presentación con lo que necesitan y lo que tenéis que adjuntar en este caso, que sería pues el manuscrito. Y veis también el detalle de cada sello para que realmente cuando presentéis la candidatura os dirijáis directamente a los sellos que os interesen. Mira, tenemos por aquí, Valeria nos pregunta por proyectos de audiolibro original. Yo creo que sería muy interesante si tienes un proyecto empezado, el texto al final está escrito, ¿no? El texto inicial es un libro. Si estamos pensando en el audiolibro, aunque te lo hayas planteado como un audiolibro original que se pudiese comercializar directamente en formato de audio, la presentación que puedes hacer es similar a la del libro. Y quizá, si quieres presentarlo, teniendo en cuenta el tipo de género que tuviese tu libro, podrías enfatizar cuáles son los aspectos que lo harían más idóneo para ser un audiolibro, ¿vale? Pero de alguna forma tienes que presentar también, si es una historia de ficción, qué historia es, qué estás contando, qué ocurre. Al final la presentación sería la misma. Y luego ya en tu pitch podrías hacer, dedicar un espacio, un tiempo para aclarar por qué le ves esas posibilidades en audio sobre el texto o porque serían intercambiables o qué podría aportar el audio sobre el texto que has escrito. Pero al final el texto y el trabajo sobre el texto es el mismo y habría vivido un proceso de edición, corrección y revisión parecido, ¿vale? Y luego nos dice Juan José, tiene un texto con dos voces distintas. Ahí podrías, si lo consideras muy relevante, a lo mejor tenemos 5 páginas, igual podrías aportar la mitad sobre una de las voces y la mitad sobre la otra, pero puede ser que se queden inconclusas. Entonces, quizá presentar el inicio de la novela, o si empieza con un texto muy, muy breve, pues imaginar que al principio de la novela hay una nota y luego ya empieza una parte más extensa. Empezar por esa parte más extensa para dejarle claro al editor cuál es el texto, cómo se entra tu texto. Y a partir de ahí vas a poder defender con mucha solvencia en qué difiere la otra parte y qué es lo que aporta sobre esa parte, ¿vale? Pero a veces es mucho mejor dejar claro eh, una de las cuestiones y proponer la siguiente, explicar, y si el editor quiere leerlo, te lo requerirá para ver cómo lo has desarrollado, ¿vale? Que intentar mostrar tanto, tanto, tanto que al final no demos o no demos una idea clara. Hay veces que si queremos meter toda la información, generamos un barullo y no se entiende. Entonces lo importante es dar la información clara, esto tiene valor dentro de mi texto, te lo ofrezco, pero además tengo esto, esto y esto, que se relaciona con esto de esta forma. Y si el editor está interesado, ya te lo pedirá. No tenemos que tener miedo a que todo lo bueno que tenemos no lo vean en un primer momento. Es importante que lo que vean les interese, lo consideren bueno y se interesen por conocer más, que así luego tenemos otra baza en el segundo paso, que es que lean el texto de forma más extensa. Tenemos ases guardados en la maganga para seguir sorprendiéndolos, ¿vale? Totalmente. Joaquín también nos preguntaba sobre ideas creativas o disruptivas para captar la atención de una editorial. Bueno, aquí claro están como los básicos de hablar en público, que es pues empezar con algo llamativo, no sé qué, aplicado al pitch. Para ser original, yo creo que realmente el que mejor lo va a saber porque conoces tu obra y tu texto eres tú, y de ahí es como sacar el punto original que te permita presentar eso de una forma que nadie más puede porque nadie más tiene tu texto, ¿no? Al final es encontrar ese punto de que no hace falta que nos deshacemos ni nada de eso, ¿no? Si viene al caso sí, pero que muchas veces intentamos como ser originales de esa manera y al final es mucho más fácil sacar algo tan específico de tu texto que no van a tener los demás, que ese es el punto diferenciador y donde tenemos que hacer foco para llamar la atención precisamente, ¿no? Alberto, tú que lees habitualmente Sí, manuscritos yo como... opino como tú. A veces nos preocupa mucho cómo
cómo destacar, cómo sorprender, y nos olvidamos de que lo que hemos escrito ya tiene el valor de sorpresa que nosotros tenemos que generar en quien nos está escuchando o en quien nos está leyendo. No hace falta que utilicemos fuegos artificiales para llamar la atención de nadie. Hay veces que puede ser mucho más efectivo presentarnos, como os decíamos, de forma más natural, clara, con un discurso solvente y bien estructurado. Que quede claro lo que estamos diciendo, lo que hemos escrito y lo que hemos querido comunicar. Y partiendo de ahí, centrándonos en qué es lo que hace especial nuestro texto, ya estamos llamando la atención y siendo solventes e interesantes. A ver, porque quizá el concepto de pues, ser disruptivo a lo mejor puede generar una negatividad o algo en el que nos esté escuchando o que nos esté leyendo que nosotros no controlamos. Que hemos intentado, a veces intentamos ser como excesivamente cercanos con alguien que no conocemos. Eso puede ser positivo o puede ser negativo, porque la persona a lo mejor se vea de alguna forma intimidada, ¿no? Lo mejor es, este es mi texto, lo he trabajado mi discurso, mi presentación, lo expongo de forma natural, de forma clara, que vean que se va a poder trabajar con nosotros de forma amena, cordial, tranquila y también es muy importante mostrar que estamos entendiendo que el proceso de edición de un libro es un proceso de crecimiento, que el editor nosotros le estamos ofreciendo algo que creemos que le puede interesar y que de verdad creemos en ese proyecto, pero que además tenemos la suficiente profesionalidad de alguna forma para llevar el trabajo sobre ese texto que nos proponga el editor, que el editor siempre va a respetar luego nuestro trabajo y siempre va a respetar que hemos escrito nosotros el texto. Pero si decide seleccionar el texto, va a querer acompañarnos en un proceso para hacer el texto todavía mejor, ¿vale? Si dejamos eso claro, que sabemos cuál es nuestra posición y que siempre podemos mejorar, también estamos dando un valor muy importante a nuestro espacio como autores. Sí, totalmente. No os olvidéis de ese punto tan importante que ha recalcado Alberto al inicio, ¿no? Que al final se trata de una comunicación humana, ¿no? Así que no os olvidéis que el editor también es un humano y que se va a contagiar de lo que vosotros transmitáis, ¿no? Si os puede la emoción y tenéis tanto entusiasmo que es como que convencéis por ahí, que tampoco sea desbordante, porque al final también pues eso le puede pues, alejar, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando sea algo que sea sincero y que vaya totalmente con vosotros, pues adelante con ello. Claro, y que os sintáis cómodos. Al final, cuando estéis hablando, os tenéis que sentir cómodos. Si alguien no es excesivamente simpático, pues a veces forzar la simpatía es contraproducente, ¿no? Entonces uno se tiene que conocer. Yo soy así, esto es lo que ofrezco, voy a intentarlo hacer de la mejor forma posible para convencer, pero tampoco tenemos que impostar nada, ¿no? Sed naturales y claros. Sí, sobre todo hacer esas pruebas, ¿no? De grabaros, de enseñarlo a amigos, de como si fuese, pues eso, el día de la presentación y bueno, recibir feedback. Al final, los editores también son humanos. Sí, sí, es A importante, veces se ¿no? nos olvida, ¿eh? Es importante humanizarlo, sí, sí. No es verdad, pero bueno, es eso, que al final se trata de una comunicación y bueno, que da respeto, pero que vamos, que superéis eso y seguro que va bien. No, Correcto. tienes, Cornelia, dice, para postular o presentar la solicitud debo tener listo el pitch. No, 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 de hecho presentas la solicitud y si eres seleccionado tendrás 2 semanas de decalaje. O sea, digamos que cerramos las inscripciones el día 6 de marzo y hasta el día 14 no presentamos ya la selección de las personas que hemos elegido, así que tendrías 2 semanas para prepararlo. Mira, nos pregunta aquí, aunque no tiene que ver exactamente con esta jornada, Joaquín, para ofrecer tus servicios como corrector, como lector, normalmente las editoriales, por ejemplo Penguin, puedes acceder, hay una opción en la web que pone Trabaja con nosotros, allí podrás acceder pues, a distintos sellos o al Departamento de Recursos Humanos y allí podrás, bueno, de hecho hay un apartado en el que puedes subir tu currículum, tu trabajo y demás, y el resto de editoriales iguales podéis contactar y esto es pues como en cualquier trabajo. Uno se tiene que preparar adecuadamente el currículum,
preparad una carta de presentación adecuada, que se entienda por qué podréis hacer un buen trabajo y lo enviáis, ¿vale? Pero esto luego ya depende también de cada empresa. Y yo Sí, creo que sí, ya sí. está perfecto, ¿no? Yo creo que sí, si no, pues es eso, os animo a que nos escribáis al chat de Cursivas de la web o al email y allí os damos respuesta a lo que necesitéis. Y cualquier duda también sobre las jornadas, pues lo mismo, atendemos desde allí y os especificamos lo que necesitéis. ¿Las charlas del primer día están abiertas a preguntas? Sí, sí, siempre habrá un espacio un poco como lo que hemos dicho hoy Alberto y yo, ¿eh? Habrá un espacio para que podáis hacer preguntas. Pensad que son charlas de 1 hora, entonces es posible que haya poquito rato, pero sí, sí podréis consultar también cosas directamente con los conferenciantes. ¿Verdad, Alberto? Eso es. De nada, Andrés, gracias a ti. Pues dime. Sí, que como tendrán acceso también, si luego alguna pregunta se nos queda en el aire, pues tendremos también tiempo de responderla como tendréis acceso ahí a la plataforma. Ya y hay un correo y eso, si hay alguna pregunta importante o que necesitáis respuesta específica, habrá formas de extenderla más allá de la clase, ¿vale? Para que os podamos dar respuesta y así no os quedéis con la duda, ¿vale? Perfecto. Pues nada más, yo creo que aquí lo podemos decir. Muchas gracias a vosotros. Lo dejamos por aquí, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aclararnos todas las dudas sobre el PIB, sobre las profesiones y todo, porque al final eres un súper, súper, súper colaborador de Penguin y bueno, desde Cursiva te queremos un montón porque Gracias a trabajamos vosotros. mucho contigo y es siempre un placer. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por asistir y muchos ánimos y a por ello y espero ver vuestras candidaturas que seguramente pues las elija miembros del equipo, pero bueno, me gustaría mucho ver que llegan candidaturas vuestras, así que ánimos y adelante. Muchas gracias a todos. Un saludo.